Pocos recuerdan que, en 1997, Álvaro Uribe Vélez fue destituido de su cargo como gobernador de Antioquia por decisión del Gobierno Nacional y la Procuraduría, en medio de investigaciones relacionadas con su gestión y con el papel de las cooperativas de seguridad, conocidas como Convivir. Estas organizaciones, creadas supuestamente para apoyar a la fuerza pública, terminaron siendo señaladas por organismos nacionales e internacionales de servir como fachada legal para el paramilitarismo. Durante el mandato de Uribe como gobernador, Antioquia fue el departamento donde más Convivir se autorizaron, muchas de ellas en zonas donde operaban grupos armados ilegales. Por esa razón, su administración quedó bajo investigación, y se cuestionó si esas estructuras terminaron fortaleciendo el poder paramilitar en la región. Aunque Uribe siempre negó cualquier relación con grupos ilegales, la decisión de apartarlo del cargo reflejó la gravedad de las sospechas sobre su gobierno departamental. Este episodio es significativo porque muestra que, incluso antes de llegar a la presidencia, Uribe ya estaba rodeado de controversias por su cercanía política con sectores que luego fueron vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico. Con el paso de los años, muchos de sus aliados políticos fueron condenados por parapolítica. Mario Uribe Escobar, primo de Uribe, ex senador, condenado por concierto para delinquir por sus vínculos con paramilitares. Álvaro García Romero, ex senador aliado político, condenado por sus nexos con paramilitares y por su responsabilidad en la masacre de Macayepo. Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre, cercano al uribismo, condenado por vínculos con paramilitares y por homicidio. Juan Manuel López Cabrera, ex senador coalición uribista, condenado por concierto para delinquir agravado por parapolítica. Eric Morris Taboada, ex senador aliado del uribismo, condenado por vínculos con paramilitares. Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia y ex senador uribista, condenado en primera instancia por parapolítica. Juan Carlos Martínez Sinisterra, ex senador aliado electoral del uribismo, condenado por concierto para delinquir por vínculos con paramilitares. Miguel de la Espriella, ex senador firmante del Pacto de Ralito, condenado por concierto para delinquir por parapolítica. Héctor Julio Alfonso López, condenado por parapolítica, caso Córdoba Sucre. En conclusión, más de 60 congresistas fueron condenados por parapolítica en Colombia, y una parte importante pertenecía a la coalición que apoyó a Uribe durante sus gobiernos, 2002-2010, lo que reforzó la percepción de que su proyecto político creció en territorios donde el poder armado ilegal tenía fuerte influencia. En retrospectiva, la destitución de Uribe como gobernador no fue un hecho aislado, sino el primer gran escándalo que marcó su carrera pública. Hoy, ese antecedente vuelve a ser recordado por quienes señalan que su liderazgo siempre estuvo rodeado de personas investigadas o condenadas, mientras él sostiene que nunca tuvo conocimiento de nada. Para muchos colombianos, este episodio sigue siendo una pieza clave para entender la historia política reciente del país y las sombras que han acompañado al uribismo desde sus orígenes. Entiendo la rabia que sentimos muchos colombianos, y estamos de acuerdo en decir que lo peor que le pasó a la política colombiana se llama Álvaro Uribe Vélez, porque esa etapa dejó una huella muy oscura en la política colombiana. Pero dicho en términos claros y responsables, sí, en esa época hubo muchos congresistas corruptos y aliados del paramilitarismo, y eso quedó demostrado con decenas de condenas judiciales por parapolítica. No fue una percepción, fue un hecho probado por la justicia. Más que insultarlos, lo grave es esto: usaron el Congreso para legislar al servicio de grupos armados ilegales, traicionaron a quienes los eligieron, y ayudaron a que el paramilitarismo se infiltrara en el Estado. Ese escándalo mostró que el problema no era uno o dos políticos, sino un sistema político contaminado, donde muchos llegaron al poder con apoyo armado y votos forzados. Así que sí, fue una de las etapas más vergonzosas del Congreso colombiano, y es normal que hoy genere indignación cuando se recuerda. Siquiera creamos las Convivir. Mire, las apoyé con el mismo criterio con que he apoyado que hoy tenga Colombia cerca de 4 millones de cooperantes.